Pablo va a hablar a los dos grupos. ¿Se acuerdan, hermanos, que Romanos va a tratar una iglesia que tiene serios conflictos por cuestión de doctrinales, podemos decir, la salvación por la ley, y el pueblo gentil, la salvación por gracia? Entonces Pablo va a llamar la atención a ambos grupos, y en los versos 11 al 10 Pablo le habla al pueblo judío, a los que dicen que ellos tienen la salvación por medio de la ley. Y Pablo, en la segunda sección de los versos 11 al 24, va a hablar a los gentiles. Y me llama la atención, hermanos, cómo Pablo en esta sección introduce una pregunta bastante interesante. Y hace esta pregunta: ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Y si nosotros analizamos esa pregunta, implican dos acciones. Una es tropezar y la otra es caer. Bueno, digo esto porque a veces tropezamos, pero no caemos. Y hay otras ocasiones en que tropezamos y que nos vamos abajo, ¿sí? ¿Cómo es esto? Fíjense ustedes, hermanos, que, bueno, más adelante se los voy a contar. Pero vean ustedes, Pablo, cuando va a hablar al pueblo gentil, el pueblo gentil está dando por hecho de que el pueblo de Israel tropezó y cayó. No lo están diciendo como tal, pero sí están expresando la manera en que ellos están hablando acerca de los judíos. Los gentiles dan por hecho que ellos tropezaron y cayeron en su totalidad. Pero nosotros podemos quizás recordar en las lecturas que hemos hecho que cada vez que Dios ejercía una disciplina sobre su pueblo, Dios siempre conservaba un remanente. Y Pablo va a hablar precisamente que Dios va a conservar un remanente de su pueblo. Y entonces Pablo va a decir: ciertamente el pueblo de Israel tropezó, pero no ha caído en su totalidad. Es como si dijera Pablo: nosotros los gentiles ahora tenemos una gran oportunidad a raíz de la dureza, de la rebeldía del pueblo de Israel. ¿Sí? Porque a través de la dureza o de ese tropezón que el pueblo de Israel tuvo, hoy el pueblo gentil tiene una gran oportunidad. Se nos ha dado una gran oportunidad. Y entonces, hermanos, Pablo dice en el verso número 11, en la segunda sección: en ninguna manera, Pablo contestando la pregunta, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Sí? En la rebeldía del pueblo de Israel, el pueblo gentil alcanza la misericordia de Dios. Ahora, entendemos esta palabra, conocemos esta palabra. ¿Qué es el celo? Y por ejemplo, yo espero que aquí no hayan hermanas y hermanos celosos, ¿verdad? ¿Cómo le dicen la juventud hoy día? Tóxicos, ¿verdad? Pero bueno, Pablo, cuando va a hablar en esta ocasión, hay una razón por la cual el pueblo de Israel tropieza, o más bien, hay una razón por la cual Dios concedió al pueblo gentil la salvación. Y fíjense ustedes
es con la esperanza de que el pueblo de Israel vuelva en sí. Dice el Señor que Él los va a provocar a celos. Yo hace tiempo, hermanos, no está mi señora, ¿verdad? Anduve tras de una muchacha y me harté de ella, de andarla siguiendo. Ni me decía sí, ni me decía no. Y me harté. Y después la muchacha andaba con otros muchachos por ahí y sus amigas me decían, es que es para provocarte celos. Ay, Dios, le dije, gran problema para ella porque yo no soy celoso. Que haga lo que quiera. Pero vean ustedes, hermanos, a veces, yo no sé si a ustedes le pasó en su juventud esto, que algún muchacho o alguna muchacha se iba con alguien más solo para provocar celos. O a lo mejor en el matrimonio ha pasado esto, para provocar celos, como una manera de llamar la atención, que la otra persona centre su mirada, su tiempo, todo en la persona que ama. Dios hace esto para con su pueblo. Va a reprender duramente a su pueblo, pero también dice, los va a provocar a celos con otro pueblo que no es pueblo de Dios. Y esos somos los gentiles. El apóstol Pablo va a decirle entonces a la iglesia de Roma que nosotros los gentiles somos ese pueblo que Dios escogió para provocar a celos al pueblo legítimo. Pero que nosotros los gentiles no debemos abusar de la misericordia de Dios. Porque entonces los gentiles estaban acusando, recriminando la salvación por medio de la ley. Ellos se hacían dueños ya de la salvación por medio de la gracia. Y ellos eran el pueblo legítimo. Y Pablo le va a decir, no es así, ¿sí? Hoy nosotros tenemos esa gran oportunidad. Por causa de la dureza de ellos, Dios está provocando a celos a su pueblo. Nosotros somos ese pueblo que Dios está usando para provocar a celos a su pueblo, pero no es razón para que nosotros abusemos también de la misericordia de Dios y nos ensañemos sobre el pueblo judío o el pueblo de Israel. Y entonces Pablo en el verso 12 dice, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Pablo ahora, ¿sí?, hablándole a los gentiles, para nosotros, ¿qué es el hecho de que Dios nos haya otorgado la salvación por gracia? Pablo va a decir, eso es una gran riqueza, ¿sí? Para nosotros los gentiles, es nuestro todo la salvación. Pero dice Pablo, si para nosotros eso es riqueza, entonces imagínense usted, dice Pablo cuánto será para el pueblo de Israel. Pablo dice entonces que es mucho mayor el beneficio de que ellos son el pueblo escogido de Dios. Entonces, Dios nunca ha desestimado ni ha quitado el dedo de su pueblo escogido. Simple y sencillamente está en una temporada en que Dios está disciplinando, está corrigiendo el pecado de su pueblo escogido. ¿De qué manera? A través de cada uno de nosotros. Y bien, entonces Pablo le dice, si para los gentiles es riqueza la salvación, entonces para los judíos, para el pueblo de Israel, es mucho más todavía la bendición para ellos. Y entonces en el verso 13 Pablo
sigue hablando, dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si alguna manera, dice Pablo, puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. ¿Sí? Ahora Pablo, como lo expresa ahí, él es un apóstol, un mensajero, un predicador hacia los gentiles. ¿Sí? Pero Pablo va a hacer la misma función, vamos a decirlo así, en ese sentido. Pablo va a tratar de provocar a celos al pueblo de Israel también. ¿Sí? Es lo que él intenta hacer con el pueblo de Israel. Él entiende que el pueblo de Israel está cegado todavía y están rechazando la gracia de Dios. Ellos insisten en vivir bajo una ley que no han podido cumplir. ¿Sí? Que él entiende que ahora la salvación es por gracia. Pero Pablo dice, yo les predico a ustedes gentiles, para que a través de esta predicación, a lo mejor parte del pueblo de Israel pueda entender el plan de salvación. Y entonces Pablo mayormente, hermanos, va a predicar a los gentiles. Pocas veces va a predicar al pueblo de Israel. ¿Sí? Pero sí lo hace. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Verso 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Pablo usa esta palabra, su exclusión. ¿Quiénes fueron excluidos de la salvación? Por el momento, ¿quiénes fueron excluidos? El pueblo de Israel. Pero dice, es la reconciliación del mundo. En la rebeldía del pueblo de Israel, todas las naciones adquirieron la oportunidad de ser salvos. Absolutamente todas. ¿Sí? Por eso Pablo dice, porque en su exclusión, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ahora hace esta pregunta, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Ahora, ¿cómo estábamos nosotros antes de recibir la gracia del Señor? Muertos, estábamos excluidos de la salvación. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, parte del pueblo de Israel está excluido de la salvación. ¿Por qué? Porque han negado la gracia del Señor. Pero llegará el tiempo en que ellos volverán. ¿Sí? Si para nosotros la exclusión fue la entrada a la reconciliación para con nuestro Señor Jesucristo, porque fuimos excluidos desde el principio, imagínense el pueblo de Israel vuelto a ser parte del pueblo de Dios, o el pueblo legítimo. Para ellos será todavía más extraordinario. Para nosotros es grandioso, pero para ellos todavía aún más, porque ellos siguen siendo el pueblo heredero. ¿Sí? Noten, quiero que entiendan, hermanos, no se me hagan estamos hablando del conflicto que tiene la iglesia de Roma entre judíos o israelitas y el pueblo gentil. Es un conflicto que hay, ¿sí? Y que Pablo nos lo va a aclarar en lo que sigue. Vayamos al verso 17 y ahí vamos a entender esto. Dice el verso 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, Pablo usa una frase muy importante ahí, si algunas ramas fueron desgajadas.
¿Qué quiere decir? Que el árbol no fue cortado del todo. Algunas ramas. Y esas ramas que fueron desgajadas, se les fue injertado el pueblo gentil. ¿Sí? Dice, tú siendo olivo silvestres, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Hermanos, quiero que veamos esto. Es como cuando las personas que se dedican a injertar árboles frutales, ¿qué hacen? Para que pueda dar ese árbol un mejor fruto, cortan, ¿verdad? ¿Y qué van a cortar? A veces cortan de las mismas ramas y lo injertan un poquito, cortan al árbol y lo injertan más abajo y eso produce un mejor fruto. Nosotros somos pueblo de Dios, hijos hechos por Dios. Pero ¿cómo estaba nuestra naturaleza? Caída y en un mundo perdido, lejos de Dios, extraviados totalmente, sin oportunidad. Dios quitó algunas ramas y nos injertó. ¿Qué producíamos nosotros? ¿Qué tipo de frutos producíamos nosotros? Si vamos a Pablo va a hablar del fruto de la carne. Esos eran los frutos que nosotros estábamos produciendo separados de Dios. Pero al ser injertado a la vida con Cristo, entonces el tronco sigue enviando los nutrientes, la savia, los minerales a esta rama que se injertó y ahora cambia nuestros frutos. Producíamos frutos malos, ¿sí? Para producir ahora frutos. Estábamos diseñados, quiero que entiendan esto, estamos diseñados desde el principio para producir frutos buenos. Pero al no ser alimentados por la palabra de Dios, al no creer en Dios, al no tener ningún tipo de comunicación con Dios, los frutos que el Espíritu puede producir en nosotros van menguando. Y entonces, allá de vez en cuando sale un fruto, por ejemplo, de misericordia, muy vago, como un limón cuando le falta agua, como en estos tiempos, ¿verdad? Que los limoncitos ahí están, pero no tienen agua. Si usted conoce un árbol que produce frutos muy raquíticos que le decimos nosotros, ¿verdad? Pobres, chiquititos. Así, esporádicamente el ser humano tiene ese rasgo de producir esos frutos, ¿sí? Pero que no son como realmente debiera ser. Cuando somos injertados a Dios, nos volvemos esa rama frondosa y producimos como el mango Tommy, ¿verdad? Como el mango Manila, que son mangos grandes, jugosos, dulces. Eso es lo que Pablo va a decir. Pablo va a decir entonces que hay dos tipos de olivo. Un olivo muy bueno y el silvestre. Se infiere que el silvestre da higos, ¿cómo se llama? Se me fue aceitunas pequeñas, y el árbol que va a producir, el que siembran, que ya está mejorado, va a producir aceitunas muy grandes, ¿sí? Nosotros somos las aceitunas chicas, silvestres allá, que crecimos en los montes y por eso producimos frutos pequeños. Pero en un terreno fértil, donde el labrador prepara la tierra y está constantemente trabajando con ese árbol, va a producir frutos en gran manera. Hoy Pablo dice a los gentiles,
estás produciendo frutos en abundancia. ¿Sí? Y los gentiles, perdón, y los judíos están produciendo ¿qué tipo de frutos? O los israelitas pasaron a ser el árbol silvestre, no están produciendo frutos en abundancia. Pero Pablo les va a decir, tú gentil no tienes por qué enseñorearte de tu consiervo, el pueblo de Israel, porque por ellos es que tú estás en este lugar. ¿Sí? Y Pablo habla de la jactancia en el verso 18. Nosotros como ramas no debemos jactarnos de nuestra vida espiritual, de nuestra relación, de nuestra comunión, porque si lo hacemos, dice Pablo, si Dios tuvo la capacidad, ¿sí?, de desgajar a las ramas legítimas, bueno, nosotros que somos ramas silvestres, pues también lo puede hacer. Y hermanos, esto tiene que ver entonces con nuestra relación, con nuestra comunión con Dios. Pablo dice que nosotros los gentiles no debemos desaprovechar esta oportunidad que tenemos hoy día. Y entonces yo hago esta pregunta, ¿cómo estamos desperdiciando esta oportunidad que se nos dio de ser injertados al árbol legítimo? Quiero que pienses tantito. Y dice, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y entonces eso nos da una idea contra quién nos estamos rebelando. Ciertamente Pablo dice, te estás jactando contra las ramas, el pueblo de Israel, pero ¿quién es el que sustenta a ambas ramas? ¿Contra quién nos rebelamos entonces? ¿Sí? Contra Dios. ¿Sí? Y eso es importante, hermanos, para la madurez espiritual de cada uno de nosotros. Es importante que nosotros concentremos en la oportunidad que hoy nosotros tenemos de ser parte del pueblo de Dios. En pocas palabras, Pablo nos dice, no te pases la vida peleando con el hermano, la hermana, diciendo yo tengo la razón o tú la tienes, no sé. No desperdiciemos, Pablo dice, no desperdicien el tiempo, tu pueblo de Israel, tu pueblo gentil, no pierdan el tiempo en discusiones que no nos llevan a nada. Conflictos. Al final, quien sustenta la vida, quien sustenta la salvación, quien nos da el privilegio, es Dios. Porque si nos quedamos ahí, puede que nosotros también, gozando de la salvación, siendo ramas silvestres, llegue el Señor y se nos desgaje también. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? A lo largo de la historia de la Iglesia Nacional Presbiteriana y de cualquier iglesia cristiana, muchos hermanos ya no están, ni están en otras de perdida en otras denominaciones, sino que se fueron, se extraviaron totalmente. Ahorita están fuera, no sabemos si van a retornar, solo Dios. Ni tampoco podemos estar perdiendo el tiempo en estar de aquí para allá, inestables. Tenemos que crear una estabilidad en el tronco que es Jesucristo. Bien, verso 22. Pablo nos exhorta ahora, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo,
si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Pablo va a hablar entonces de la disciplina de Dios y del amor de Dios. Muchas veces el ser humano, incluso el creyente, cuestiona a Dios. Señor, ¿y por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? ¿Sí? Suceden las cosas y yo creo que la respuesta no está en decirle a Dios por qué, sino más bien hazte un análisis hacia ti mismo y vas a encontrar las razones por las cuales a veces nosotros pasamos por situaciones difíciles. ¿Sí? Y Pablo entonces va a decir, ciertamente Dios es severo, ¿sí?, para con la persona que se aparta de él, que se rebela contra Dios. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios y Dios actuó con severidad, quitándoles momentáneamente el privilegio de ser el pueblo de Dios. Momentáneamente. Porque acuérdense cómo inicia Pablo con una pregunta: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Sí, tropezaron, para darnos oportunidad ahora a nosotros los gentiles. Y eso es lo que nosotros debemos aprovechar en ese tiempo. El privilegio de ser parte del pueblo de Dios. Pero, acuérdense, hermanos, en muchas ocasiones Dios ha provocado a celos a su pueblo. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento Dios volverá a tener misericordia de su pueblo legítimo. Dios tendrá misericordia, habrá una reconciliación, podemos decirlo así, si queremos hablar en ese sentido. Dios volverá a reconciliarse con su pueblo. Pero nosotros, en lugar de perder el tiempo, aprovechemos esa gran oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios puede actuar severamente como actuó con su pueblo. Puede actuar severamente para con nosotros. Dios es un Dios de amor. Dios ha sido un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y Él va a actuar, en su naturaleza va a actuar bajo esos términos, con amor, pero con justicia. Sí, el pueblo de Israel se rebeló, hizo justicia. El pueblo gentil le buscó, estaba necesitado, actuó con amor. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Así que nosotros debemos observar la bondad de Dios. Debemos centrarnos en percibir, en no pasar por alto esa bondad de Dios. Y esa bondad de Dios principalmente está en que Él nos amó a nosotros, aun cuando nosotros somos pecadores. Y Él nos dio la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Así que ese debe ser nuestra mirada, nuestra atención todos los días de nuestras vidas. No perder de vista la obra que Jesucristo hizo por nosotros. Centrarnos ahí, mirar como le pidió el Señor al pueblo de Israel. Miren hacia arriba, como Moisés levantó la serpiente. Más adelante se nos dice de verdad, así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nosotros mirando siempre la bondad de Dios, la misericordia de Dios para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Así debemos estar en nuestro tiempo mirando a Jesucristo, como esa oportunidad. Te avisan andabas entregando tu currículo y te avisan, hay una oportunidad de trabajo. Y corremos inmediatamente. Espero que no sea como el don Ramón, ¿verdad?, del programa.
o la chimultrufia que querían empezar con las vacaciones. Si queremos actuar de esa manera, estamos perdidos. O sea, no podemos tener un pie en el mundo y las diversiones y todas esas cosas. Tenemos que centrarnos, hermanos, en esa relación, en esa oportunidad que Dios nos da. Pero también piensa, mi estimado hermano, cuán severo puede ser nuestro Dios. Y la única idea que nosotros podemos tener acerca de la severidad de Dios lo encontramos en las historias bíblicas, cuando Dios se aparta de su pueblo, cuando Dios se aparta de sus siervos. Pero quiero centrarme, hermanos, cuando Jesús expresa: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Y la otra frase es en Hebreos, cuando Él dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Debemos tener presente la severidad de Dios para no deslizarnos, hermanos, para no caer, para no alejarnos de Dios. Que Pablo dice que muchos tienen por costumbre alejarse de la casa de Dios, ser inestable, van de aquí y de allá. ¿Sí? No debemos hacer así, mis estimados hermanos, sino que debemos fundamentar nuestra vida, ¿sí? Pase lo que pase. O simple y sencillamente, hermanos, a veces nos quedamos en casa y ya está. Es domingo, pero no le damos el valor que necesita ese mandato de Dios. Debemos, hermanos, afirmar nuestra comunión con Dios. Vaya, no, a muchos se nos fue la luz anoche, ¿verdad? ¿Quiénes se le fueron la luz? Y regresó a las 6 de la mañana, llegó la luz, encendí el clima y la cama muy tentadora como para no venir al templo. Pero tenemos que levantarnos, hermanos, de la cama y tener en cuenta que hoy es el día que le pertenece al Señor, que nosotros le pertenecemos al Señor, que no debemos pasar, hermanos, por alto la obra de sacrificio de Jesucristo. Pablo nos exhorta de esta manera: presente la bondad de Dios, pero tengan presente que Dios es un Dios terrible, así lo dice la Escritura. Para con los que cayeron, Él es terrible, pero muy bondadoso, muy misericordioso para con nosotros, los que amamos a nuestro Dios. Y así debemos permanecer siempre, amando a nuestro Dios, disfrutando de la bondad, de la misericordia de Dios. Pablo dice, pues de otra manera, si descuidamos nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios, dice, también seremos cortados. ¿Sí? No piense que el Señor va a estar tras nosotros toda la vida. ¿Sí? Dios no se complica la vida con nosotros, hermanos. Verso 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, entonces cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Entonces, Pablo, podemos decirle del tiro de gracia a los gentiles: si tú fuiste injertado, tú que eres gentil, Dios te recibió en esa condición. Ahora le dice, ¿qué cree que va a pasar si el Señor vuelve a injertar a su pueblo legítimo? Y ellos estaban acostumbrados, dice, según a producir frutos muy buenos, mucho mayor para el Señor. Así que, hermanos, en su forma general, supongamos pueblo de Israel, pueblo gentil, no nos estemos peleando
dice Pablo, por cosas irrelevantes. La cuestión de la ley, la cuestión de la gracia. Al final, quien salva por medio de la ley o quien estuvo salvando por medio de la ley o por medio de la gracia es Dios, es Jesucristo. Sí. Aunado a eso, esos conflictos generan más conflictos. No estemos peleando por cosas triviales, hermanos. Al contrario, debemos centrarnos en permanecer en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios y en las grandes oportunidades que Dios nos da para trabajar en su reino. Ahí centremos nuestra relación con Dios y nuestra comunión. Que el Señor nos bendiga, hermano.